Muy buenos días, es para mí un gozo traerles hoy una nueva palabra de consuelo. Y la palabra del consuelo el día de hoy la encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 14 y 16, donde la palabra del Señor dice: porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Este capítulo nos cuenta uno de los episodios más tristes en la historia de Israel. Se da la división del pueblo elegido en tiempos del rey Roboam, hijo de Salomón. Debido a la arrogancia de Roboam, al no querer escuchar los ruegos del pueblo para que redujera los impuestos, sino que siguió el consejo de sus amigos, los cuales le recomendaron responder con altanería y soberbia, amenazándoles con incrementar los impuestos e imponer pesadas cargas sobre el pueblo, Jeroboam, un antiguo enemigo de Salomón, aprovechó la ocasión para convencer a 10 tribus de separarse completamente de Judá. De esa manera, Israel queda dividido entre el reino del norte, Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, Judá, con 2 tribus. El malvado Jeroboam, con el fin de garantizar la fidelidad del pueblo, de las 10 tribus, e impedir que éstos acudieran a Judá para continuar adorando a Dios en el templo de Jerusalén, se inventó su propia religión, y como toda religión ideada por el hombre, estaba llena de idolatría, culto a los demonios, muchos centros de adoración paganos, supersticiones y fiestas solemnes que Dios no había autorizado. Jeroboam trató de establecer una religión que le hiciera competencia a la verdadera adoración que se hacía a Dios en Jerusalén. Con ese objetivo en mente, les quitó a los levitas que habitaban en medio de las 10 tribus toda responsabilidad espiritual y la asignó a personas que no estaban autorizadas para ello. El resultado fue que estas 10 tribus poco a poco se alejaron del verdadero Dios y terminaron adorando a un Dios de su propia invención. Es decir, terminaron con una religión que usaba algunos términos parecidos al judaísmo, pero en el fondo era falsa. No obstante, el autor de Crónicas nos da una buena noticia en medio de tanto caos espiritual. Muchas personas piadosas de las 10 tribus emigraron a Judá, pues en sus corazones se dispusieron a adorar solo al Dios verdadero, rechazando cualquier intromisión humana y mundana en la adoración. De esta manera, Dios se preservó un remanente santo de las 10 tribus en medio de Judá y Benjamín. Por lo tanto, cuando llegamos al tiempo de Cristo, muchos siglos después, aún encontramos a personas piadosas que provenían de estas 10 tribus, adorando a Dios en el templo de Jerusalén, como lo hicieron sus antiguos padres. Por ejemplo, encontramos el caso de Ana, la profetisa, quien era de la tribu de Aser, la cual tuvo el privilegio de ver al niño Jesús antes de morir y de hablar de él a todos los presentes, pues él era la esperanza de Israel. Dios entonces se preservó un remanente santo de cada una de las tribus, las cuales se terminaron fusionando con las 2 del sur. Esta narración nos llena de consuelo en medio de un cristianismo cada vez más liviano frente al pecado, más corrupto en la doctrina, más mundano en sus prácticas y más tergiversado en la adoración. En realidad,
Pocas son las iglesias que hoy día conservan el verdadero culto a Dios y la fidelidad a su palabra. Pero hay esperanza. No todo está perdido. Dios siempre tiene un remanente santo y este remanente irá saliendo poco a poco de estas iglesias que se desvían constantemente de la verdad y se irán al verdadero Israel, a la iglesia, al Israel espiritual. Amigo, tal vez seas una persona religiosa. Tal vez asistas de vez en cuando a algún servicio religioso. Pero déjame decirte, es muy probable que si la iglesia donde estás no te exhorta a un compromiso real con Cristo, es probable que sea una iglesia falsa, como lo fue la religión del Israel de las tribus del norte. Amigo, ven a Jesús y entrégale tu vida completamente. Entonces Él te incluirá en la verdadera iglesia y adorarás verdaderamente a Dios a través de Jesucristo. La senda es agreste, el camino arriesgado, mas debo andarlo, pues busco a mi hermano, aquel que conmigo en oprobio mundano desecha la vida de un mundo malvado. Transito seguro, en Dios voy confiado, buscando encontrar el puerto sagrado, colinas de Sión, lo santo habitado, el pueblo glorioso, por Dios rescatado. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.